Seguimos con el programa Edición Central Elecciones 2021 y ahora se encuentra con nosotros Mario Ríos Barrientos. Él postula con Juntos por el Perú con el número 7. Adelante, Mario, ¿te encuentras con nosotros? Muy buenas. ¿Cómo estás, Mario? Y también tenemos al señor Pedro Morales Miranda. Él postula con Acción Popular con el número 5. Bueno, tenemos un problema técnico, pero ya se conectará. Mario, él es abogado de la Universidad Mayor de San Marcos, con maestría en Salud Pública en la Universidad Cayetano Heredia, docente universitario, ha sido superintendente de su salud, directivo de Foro Salud, de la Red Panamericana por la Salud y vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario. Bienvenido, Mario, muy ligado a la salud, tu carrera. Nos propones una nueva constitución por un Estado que garantice los derechos fundamentales, salud, educación, trabajo digno, vivienda, servicios básicos para la ciudadanía. ¿Por qué una nueva constitución? ¿La actual acaso no lo garantiza? ¿No hay que, las leyes están ahí y hay que solo hacerlas cumplir? ¿O sí crees que hay ausencias de estos temas en la actual constitución? Bienvenido. Muy buenas noches. En principio, creo que todos debemos estar muy claros que en el año 93, cuando se hizo esta nueva constitución, la constitución del fujimorismo, buscó adaptar la constitución a las recomendaciones que venían de parte de los organismos internacionales, en el caso del Consenso de Washington, el caso del informe Invertir en Salud del Banco Mundial, que plantea muy claramente, por ejemplo, que en el campo de la salud era un gasto, que el Estado debía reducir el gasto público y que, por lo tanto, también los problemas de salud en su gran mayoría deberían enfrentarse por los individuos y las familias, y la salud pública debería reducirse básicamente a lo que son las vacunas, algunos bienes colectivos, pero en general todo lo demás debería ser resuelto por las familias y por los individuos. Esto es un grave error que se cometió producto de este proceso que se vivió, en la idea justamente de fortalecer más el lado mercantilista del Estado, el lado que favorecería a las grandes empresas, a los grandes negocios, y debilitar la capacidad del Estado de responder y de garantizar los derechos de los ciudadanos. Entonces, esta Constitución, si bien es cierto, habla de derechos sociales, a la salud, la educación, el trabajo, los plantea como derechos sociales, no las reconoce como derechos fundamentales, que son dos categorías diferentes. Una cosa son derechos sociales, que pueden ser derechos programáticos a ser conseguidos en algún momento por parte de nuestros estados, y otra cosa son derechos fundamentales de los cuales el Estado tiene que sí o sí hacer acciones que garanticen y que no perjudiquen a las personas. De tal manera que como resultado de esta Constitución, nosotros tenemos que miles y miles de personas han fallecido producto de no acceder a bienes y servicios de salud por falta de economía. Porque el Estado no lo garantiza, no es responsabilidad del Estado, entonces es responsabilidad de los individuos, y cada uno tiene que ver cómo cubre sus necesidades de salud. Y entonces, si uno tiene la mala suerte de tener un cáncer de mama, el cáncer de mama te cuesta 125.000 soles el tratamiento completo. Pero ese es un error de, digamos, una ausencia de la Constitución. Que alcance eso. Mario, ¿eso sería un tema de constitución, de que no existe, digamos, una base para hacer las cosas, o es que simplemente no se ejecutan o se hace caso omiso a las leyes? Eso es básicamente la pregunta. Es que tiene que ver con el pacto social. O sea, nosotros hemos firmado una serie de tratados y convenios internacionales en derechos humanos, de los cuales nosotros no los hemos plasmado en la estructura constitucional y de política, porque la Constitución misma dice que, por ejemplo, solamente el Estado intervendrá, cuando habla del rol subsidiario del Estado, el Estado intervendrá cuando no lo puede hacer el mercado. Entonces, por ejemplo, supuestamente en todos estos años nosotros hemos tenido una intervención fuerte del mercado, entre comillas, porque no tenemos siquiera un mercado de la salud. Acá tenemos un monopolio. Por ejemplo, las farmacias están monopolizadas, en estos momentos pertenecen a 2, 3 grandes cadenas de botica, que muchas de esas han sido compradas por el grupo que tiene como propietario Carlos Rodríguez Pastor, y entonces en la práctica estamos frente a un monopolio que se ha generado producto justamente de que de esta Constitución, a pesar que dice que está en contra de los monopolios, se lo ha permitido y permite. Ya, pero ahí quiero detenerme, para entender, para que la gente entienda. Si la Constitución ya dice que está prohibido los monopolios y se permite esto, entonces es una mala aplicación de la norma. Si vamos a hacer otra constitución para que diga está prohibido los monopolios, entonces
es, digamos, más de lo mismo. ¿Cuál sería el cambio en ese sentido? Claro, por eso, entonces el principal cambio que nosotros creemos que es importante que tener claro, que el Estado no puede ser subsidiario. El Estado es el responsable principal de organizar la estructura, la sociedad, para atender las necesidades de la gente. Ese es el responsable principal y no puede ser subsidiario. Lo que pasa es que esta Constitución plantea la subsidiariedad del Estado. Y entonces en esa línea tienes todos los problemas que están habiendo. O sea, cuando se habla de monopolio, yo lo voy a decir por ejemplo en varios aspectos, cuando el Estado no puede monopolizar las atenciones de salud, porque el Estado no podría ser el principal responsable de las atenciones de salud, y lo que se busca en esos campos es que debe permitir la incorporación de sectores empresariales. ¿Y qué ha pasado con la incorporación de sectores empresariales de salud? Lo que ha pasado es que lo ha mercantilizado, lo ha convertido en un negocio. En la práctica el Estado se desentendió del sistema de salud, y tenemos el colapso que tenemos en este momento del sistema de salud. O sea, no es un problema solamente de aplicación de aplicación de las leyes. O sea, no es que la Constitución actual garantiza el derecho humano a la salud, sino que la Constitución actual permite, a través de otras reglas dentro de la propia Constitución, pudiendo decir que está garantizada. O sea, permite sacarle la vuelta a sus propias leyes. Eso es lo que nos está tratando de decir. Sí, o sea, la propia Constitución tiene elementos contradictorios que terminan favoreciendo la supuesta participación del sector privado. Eso incluso tanto se ha instalado esto en términos del imaginario de las personas, que teníamos un ministro de salud como el señor Zamora, que nos decía que no podía hacer nada contra las clínicas buitres ni contra los que se aprovechaban del precio del oxígeno, porque esas son las leyes del mercado. O sea, estamos teniendo Mario, una visión de esta naturaleza que debemos de una vez desmontar. O sea, debemos desmontar toda esa ideología que ha permitido el desarrollo de un Estado como el que tenemos. Ok. Para abordar la pandemia, propones un sistema único de salud. ¿Cómo haríamos? ¿Minsa absorbe salud? ¿Se fusionan? ¿Cómo sería más o menos la modalidad? Y si es que eso se puede hacer en el Congreso. La idea, o sea, esto tiene que ser un proceso. Nosotros estamos planteando unificar el sistema prestacional de salud. O sea, no podemos tener tanta ineficiencia en el sistema, duplicando servicios y duplicando ineficiencias. Como ya, Mario, pero ahí tengo un problema con la propuesta, porque dices un sistema de salud único para combatir la pandemia. O sea, eso es inmediato, porque estamos en plena pandemia. Entonces, si el proceso no podría ser muy largo. No, esto ya debería haberse aplicado. La Ley General de Salud, en el artículo 82, dice que el Estado tiene la capacidad, el gobierno tiene la capacidad de articular el conjunto de bienes y servicios de la sociedad y ponerlo en lucha contra la pandemia. Eso dice el artículo 82 de la Ley General de Salud, y lamentablemente eso que es unificar el conjunto de la respuesta, que en otros países se han implementado muy bien, como el caso de España, Inglaterra, Francia, los países europeos sobre todo, acá se nos ha negado. O sea, seguimos operando cada uno por su cuenta, la Seguridad Social por su cuenta, la Sanidad por su cuenta, el Ministerio de Salud por su cuenta, sin tener una capacidad de gobernar frente a la pandemia. Y para eso no se requiere ni siquiera ninguna transformación importante. Se requiere que el Ministerio de Salud cumpla el rol de conductor de las políticas. ¿Qué tenemos nosotros? Una ministra de Salud que en la práctica nos ha dejado a todos diciendo cada uno, sálvese que pueda, cada uno que se defienda por su cuenta. Entonces estamos en una situación de protección. ¿Por qué? Por la incapacidad de tener la rectoría, incapacidad de lograr una articulación del conjunto de los actores y ponerlos todos en una fila orientadas a enfrentar un problema mayor. Y en este caso es la pandemia, que está ocasionando tantas muertes y tantos contagios en nuestro país. Ahora, propones el combate contra la delincuencia y la corrupción mediante la eliminación de todos los mecanismos públicos y privados que la permiten. ¿Cuáles serían esos mecanismos públicos y privados que pretenderías eliminar para combatir la delincuencia y la corrupción? Claro, primero que debemos de lograr que el Estado tenga cero corrupción. Para lograr que el Estado tenga cero corrupción implica hacer que los ciudadanos participemos activamente en términos de vigilar cómo se vienen usando los recursos públicos y que la información sea totalmente transparente. Y uno de los problemas que estamos teniendo nosotros es la poca transparencia, que en plena pandemia, por ejemplo, hemos visto casos de corrupción escandalosos, el crecimiento de los precios, cómo compra el Estado, por ejemplo, la mascarilla, cómo compra el Estado los equipos de protección. Pero Mario, para aterrizar la propuesta, me interesa saber cuáles son esos mecanismos que propones cambiar.
porque yo también creo, y creo que en este caso habría unanimidad, de que el Perú tiene un serio problema de corrupción, y todos queremos que eso ya no sea así. Pero tú propones cambiar los mecanismos, dices, públicos. Yo te podría dar una idea, de repente, que la entendería, de repente la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, los mecanismos de control, la Contraloría, crear un mecanismo de control adicional. ¿Cuál es el mecanismo que tú propones? Primero, ya se está implementando alguno, pero que lamentablemente no se desarrolla porque hay un problema como la Contraloría, que se plantea el control concurrente, pero debería haber también vigilancia ciudadana sobre los recursos públicos. Y lo que nosotros estamos planteando es introducir una veeduría ciudadana en términos de lo que son los sistemas de compras del Estado, que permita de manera efectiva tener un control sobre cómo se están manejando los recursos y que no se hagan esto a libre albedrío en función de los funcionarios, que no se establezcan, por ejemplo, criterios de distribución de recursos en función de favores, como pasó con el Club de la Construcción, sino que eso sea claramente visto por los ciudadanos. Incluso las propias obras deberían tener, en el momento de decidirse, una participación activa de los ciudadanos. No podríamos estar, por ejemplo, como ha pasado, hemos hecho una interoceánica que es poco útil para la sociedad, pero nos ha permitido gastarse más de $7.000 millones con todos los sistemas de corrupción alrededor. Entonces, Mario, tenemos que lograr que el ciudadano participe, tenemos que lograr que el ciudadano se compre el pleito de conducir el Estado, de dirigir el Estado, y para eso de participar activamente en Mario, propones la última, discúlpame, estamos volando el tiempo, desarrollo de industria nacional para la fabricación de insumos y medicinas. Desarrollame un poquito la idea, pero con mucha capacidad de síntesis, por favor. Ya, muy claro. O sea, nosotros en plena pandemia hemos tenido problemas de que no tenemos equipos de protección personal, no tenemos pruebas moleculares, o sea, no tenemos una serie de insumos que son claves e importantes para enfrentar la pandemia. ¿Por qué? Porque todos nos hemos preocupado solamente de importarlos. Y cuando hemos querido importar no hemos podido tener el abastecimiento suficiente del mercado internacional, e incluso nos han entregado al final todos esos productos. Nosotros creemos que ya no podemos seguir abandonando la posibilidad de nosotros crear nuestra propia ciencia, nuestra propia tecnología y tener nuestra propia industria. Pero Mario, solamente para aterrizar la idea, ¿cómo? Ya entendemos la necesidad. Por ejemplo, que tenemos que producir, desde el Congreso, digo, ¿cómo lo propondrías? ¿Cómo? Una droguería para ver el tema de los medicamentos y producir los medicamentos genéricos. El Estado tiene que generar la propia industria o alentar. Por ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia está tratando de producir lo que son las pruebas moleculares rápidas. O sea, ya han investigado, están trabajando en ese sitio, y el Estado tiene que alentar eso. Y el Estado tiene que estimular el desarrollo de esa industria, porque además genera empleo y además nos ayuda a resolver los problemas estratégicos como el que estamos teniendo hoy en la pandemia, porque hoy en el país no tenemos pruebas moleculares y hemos estado supuestamente yendo al mercado internacional, no los estamos encontrando, cuando eso podríamos haberlo producido nosotros. Entonces, ¿por qué depender de otros frente a temas tan importantes como en este caso la pandemia, donde requerimos esos recursos para poder abastecernos adecuadamente? Mario, se nos ha acabado el tiempo. Fue Mario Ríos Barrientos, postula con el número 7 de Juntos por el Perú. 20 segundos para despedirte, no más. Bien, miren, nosotros estamos hace mucho tiempo peleando por el cambio del sistema de salud. Hace mucho tiempo estamos por defender los derechos en el campo de la salud y hacer que la salud sea un derecho humano fundamental. Estamos tratando de legalizar el uso medicinal de cannabis, estamos tratando de enfrentar y mejorar el sistema de salud y que esté al servicio de los ciudadanos. Hoy es la oportunidad de transformar el sistema de salud, por eso postulo al Congreso. Yo no he sido muy amigo de ser congresista en mucho tiempo, sino que ahora postulo porque este es un tema de agenda principal y tiene que ser conducido de manera responsable. Listo, Mario. Fue Mario Ríos. Los 7 de Juntos por el Perú. Fue Mario Ríos Barrientos, discúlpeme, en realidad estamos volando con el tiempo, se nos ha acabado el programa, ha pasado rapidísimo, en realidad estos temas son muy importantes y tenemos que desarrollarlos mucho más. Un candidato se nos ha quedado todavía en el tintero, pero mañana vamos a ir con él. Muchas gracias por su audiencia. Esto ha sido todo por hoy. Fue Edición Central, Elecciones 2021. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Chao.